Los chichimecas eran un grupo indígena nómada y seminómadas que provenían del norte. La tradición cuenta que su sitio de origen fue Chicomostoc, lugar de las 7 cuevas. De ahí se diseminaron por diferentes regiones del México antiguo y se le denominó a su extensión dominio la Gran Chichimeca. Esta abarcaba los actuales estados de Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Durango y parte de Coahuila. Religión chichimeca. La religión era practicada en centros cívicos religiosos. La realizaban por medio de sacerdotes, brujos o hechiceros, que llamaban Madai Cojo, que quiere decir hechicero grande. Según unos investigadores, rendían culto a cuerpos celestiales como el sol y la luna. También tenían cierta adoración por algunos animales. Sin embargo, los cronistas opinaban así de sus dioses, que creen como descreen, y no adoran ni aún han adorado a Dios conocido, sino hoy podría ser una piedra que encuentren o hacen, y mañana otra diferente figura y ordinariamente de animales, sin permanecer en ninguna. Asociada con la religión estaba la cosecha, porque después de danzar muchas danzas, se sienta el jefe de la tribu en un banquillo y con una espina se pica en una pantorrilla, y con aquella sangre que sale rocía la milpa a modo de bendición. En sus ritos religiosos utilizaban mucho la bebida, alcohol de tuna o maguey y alucinógenos como peyote. Como se pudo apreciar, algunos grupos chichimecas no eran tan inciviles como normalmente se supone, pues si bien es cierto que su condición natural fue baja, tampoco fueron unos incultos, lo que los hace aún más destacables, pues a pesar de tener condiciones adversas lograron sobrevivir. Incluso ellos fueron quienes pusieron mayor resistencia a la conquista tanto espiritual como material. Son distintas y hasta contradictorias las versiones que se dan sobre el significado de la palabra chichimeca. La mayoría de ellas fueron dadas despectivamente por pueblos nativos enemigos y adoptadas por los conquistadores. Perro sucio e incivil es la más común, ya fuera por el pavor o el odio que infundían. Para otros significa águilas, aludiendo a su carácter belicoso y carrapaz. Algunos más lo relacionan con chichime, refiriéndose a la costumbre de ellos de beber la sangre de sus presas y quizás la de sus guerreros vencidos en algunas ocasiones. La definición más dignificante y que nos habla de su cultura es chichi, que significa el amamantado, o sea, el hijo, y mecatl, de mecate o cuenta. Así pues, chichimecatl quiere decir los hijos de la cuenta o del calendario, según fuentes escritas por Chimalpahim y otros. La religión de la cultura chichimecas se caracterizó por ser tribus bárbaras, pero tenían ideas sanas como la monogamia. Esto quiere decir que es un culto religioso sin sangre, a pesar de que su vida es como cazadores y guerreros con habilidades de combates. Los dioses de la cultura chichimeca eran los mismos de las otras tribus a quienes rindan un culto muy sencillo, y en los sacrificios se consideraron como productos de influencias ajenas a su natural modo de ser, en donde determinaron la decadencia de un pueblo de que antes eran fuertes y dominantes. Los chichimecas no poseían dioses sino que adoraban al sol, a la luna y a algunos animales. Las ceremonias se practicaban en centros religiosos que se localizaban en las laderas de montañas. Cuando una persona moría, sus restos eran incinerados y sus cenizas guardadas, pero en algunos casos se llevaban a cabo los entierros. Uno de los personajes más importantes de la historia prehispánica es sin lugar a dudas el rey Xolotl, líder de los chichimecas. Hay que hacer notar que por un lado, Xolotl fue un personaje histórico, pero también existió una deidad del mismo nombre que era el gemelo de Quetzalcóatl. Desde el punto de vista de la mitología, un dios se llamaba también Xolotl, que se representa como un perro. Este animal era muy simbólico en la cosmovisión indígena, ya que se consideraba que acompañaba a los seres humanos a llegar a Mictlán, es decir, a la reunión de los muertos. Por eso en los entierros es común encontrar restos humanos junto con los perros. Nezahualcóyotl, quien era príncipe, tuvo que hacer frente a la invasión tepaneca, encabezada por Tezozomoc. Maza, que había sucedido a Tezozomoc a muerte de este en 1427, le tendió varias emboscadas, pero falló. Mazla murió a manos de Nezahualcóyotl, quien, dispuesto a inaugurar una época de esplendor en el Valle de México, selló un pacto confederal, la Triple Alianza, con Itzcuatl de Tenochtitlan y Totoquiautzin, señor de Tacuba. Nezahualcóyotl recibió una educación muy completa, dirigida a permitirle gobernar a su pueblo con valentía y sabiduría. Una vez que hubo recuperado el trono, demostró toda su sapiencia en el campo de las ciencias, las artes y la literatura. En el arte no se desarrollaron en gran medida, así solo han aparecido petroglíficos y pictogramas compuestos casi en su totalidad de signos.
muchos de ellos abstractos e incomprensibles, y con abundante referencia a temas esotéricos. Los chichimecas tampoco desarrollaron ningún tipo de escultura debido a su nomadismo. Las pocas pinturas, petroglíficos y pictogramas que hay se encuentran en cuevas, barracos, riscos, peñas, etc.